Doncs avui el Megàfon de Mataró arrenca y avui tenim un convidat molt especial. Hoy tenemos al Aníbal Garzón Baeza. Aníbal, tengo que empezar diciendo que, para los que no lo sepan, que ha sido compañero mío en diferentes espacios políticos y de luchas sociales, y además es una persona a la que yo tengo en gran consideración, y me vas a permitir que lo diga, Aníbal, no sé si te interesa a ti que sepan que eres mi amigo. Ahora ya lo saben. Y para mí es muy... o sea, te agradezco muchísimo que hoy estés con nosotros en la Veo de Cerdañola y en el Megàfon de Mataró. Buenas tardes, Aníbal. Eres sociólogo, para que la gente te conozca un poquito. Tienes un máster en comunicación, que es lo último que has hecho. Has colaborado en diferentes espacios de radio, de televisión, en diferentes temas de comunicación y temas periodísticos. Tienes algunos artículos escritos en diferentes también medios, que ahora nos explicarás un poquito más. Lo que más me gusta a mí de ti, o lo que más me interesa a nivel personal, ¿vale? Sobre todo es esa experiencia que tienes internacional, ¿no? En el mundo del... Bueno, tú has trabajado mucho, de hecho tienes un máster también en desarrollo, has trabajado muchísimo en Latinoamérica, además has estado casi que con los demonios, porque has estado en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Angola, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo se sobrevive a tanto comunismo y tanta rojez? Eso me lo tienes que explicar también, Aníbal. Y has hecho trabajos bastante interesantes, yo he ojeado alguno y he visto que has hecho trabajos bastante interesantes. Eres un activista, y eso no lo podemos negar. Ahora estás en el mundo de la enseñanza, trabajando en la actualidad, y además has hecho muchos temas técnicos en otras áreas. Tienes un currículum interesante, Aníbal. Y hoy vamos a hablar de elecciones. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Qué tal? Y bienvenido. Bueno, primero de todo es un placer, Monse, estar aquí y compartir contigo, ¿no? Con gente que hemos estado en trincheras, ¿no? Y aprendido, ¿no? Aprendido sobre todo porque sí que has comentado pues algunos títulos académicos, pero yo creo que sobre todo lo que está mucho en la universidad de la militancia, de la calle, porque una cosa es que te da un papelito, un título que se aprende, no lo vamos a quitar ¿no? Decir, ¿no? Desprestigiar totalmente, pero sobre todo ese aprendizaje de las experiencias, ¿no? Y bueno, pues compartir contigo diferentes trincheras, aprendí muchísimo, y esa experiencia que comentaba de internacionales de América Latina, que también, ¿no? Me ha dado enseñanzas, pues yo creo que ya no solamente a nivel profesional, sino lo que es a nivel personal, ¿no? Y eso pues siempre pues se lleva un poco en el corazón esas experiencias de vida. ¿Qué te has traído de Latinoamérica, de todas tus experiencias? ¿Cuál sería la más destacable? Y ahora que tanto racismo en auge, tanto fascismo, además por diferentes espacios del mundo, ¿no? Que vienen, o sea, las trincheras, los ataques vienen desde diferentes espacios, ¿no? Lo hemos visto en Latinoamérica con el caso de las elecciones, ¿no? Que no acaban de hacer escrutinio ahora últimamente en Bolivia, por ejemplo. Vimos lo que le pasó a Debo. Estamos viendo el ataque continuado y continuo que se está haciendo en determinados países de Latinoamérica. ¿Qué te has traído de Latinoamérica? A nivel personal, a nivel de aprendizaje o de experiencia que has hecho a nivel laboral también, de estudios técnicos y demás, ¿qué tenemos que aprender también de Latinoamérica a nivel político? Y bueno, creo que te he hecho 3 preguntas y tienes ahí para un ratito, ¿eh? Sí. Bueno, de América Latina, sobre todo varias cosas, ¿no? Estuve viviendo en Bolivia 3 años, luego estoy viendo 2 en Chile, pero también trabajando en terreno pues en Colombia, pues en Venezuela, en Perú, en Ecuador, alguna experiencia también en Cuba y en México. Entonces, varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo que me traje de América Latina es la experiencia de la identidad de barrio, de la identidad de clase. Que en Europa parece que somos aquí la meritocracia, ¿no? Cuando Thatcher decía que somos la clase media y todos podemos llegar a ser millonarios, ¿no? Y todos podemos ser futbolistas y actrices y grandes empresarios. En América Latina hay una concepción de clase importante. No hablo de condición de clase obrera tradicional de Occidente o el Norte, ¿no? De esas factorías, ¿no? Me hablo de clases populares. Vas al campo, ¿no? En ciudades, en barrios, y por lo tanto era muy consciente de que
muchos fenómenos de gobierno históricos venían con un proceso de colonización y eran ellos los excluidos y los excluidos se tenían que organizar. ¿Qué pasó aquí en comparativa con eso? Que nos hicieron, ¿no?, esa transición, ¿no?, esa falsa transición del 78, donde esos movimientos sociales populares en barrios que lucharon contra el franquismo, incluso en la transición, porque no olvidemos que fue una transición, entre comillas, violenta, ¿no? Muchísima gente y esa represión, y esa organización de barrio, ¿no?, que trajeron el agua, que trajeron la electricidad por las movilizaciones. Entonces, ¿qué pasó? Que el Partido Socialista, uno de ellos, ¿no?, y esos actores del establishment, lo que hicieron fue controlar esos barrios, esas asociaciones de vecinos, entrar dentro con ese discurso de izquierda donde han desmovilizado en toda la población. Entonces, viendo en América Latina experiencias de organización tremendas, que llegabas a barrios, organizaciones que organizaban ollas comunitarias, de que si alguien del barrio no tenía posibilidades de estudiar, organizaban el dinero para que pueda estudiar a la universidad. Una solidaridad tremenda, una organización, establecidos, líderes, creando activistas, empoderando a la gente, conciencia, finalmente conciencia, porque empoderamiento yo creo que es un concepto postmoderno, conciencia. Y eso aquí exactamente pues se fue perdiendo con todo eso, nos vieron, ¿no?, de un desarrollo, que no hacían, no es que la dictadura era peor y ahora estamos muy bien y todo lo mejor y viva este establishment y el régimen 78, que justamente, supongo que hablaremos después, estamos viendo ahora que está cayendo, que no es sostenible. Eso fue una primera experiencia, ¿no?, que me traje de allí de América. La segunda, la concepción que hay entre norte y sur, el efecto antiimperialista. Había gente de izquierda, si no estamos hablando aquí de lo más revolucionario, pero era consciente de todo el robo que ha tenido América Latina, desde por parte de España, del Reino Unido y actualmente por Estados Unidos. Entonces había una conciencia de un nacionalismo de antiimperialismo, y eso en Europa no lo tenemos. Ese nacionalismo, ¿no?, desde que te da una unidad incluso mucho más fuerte que ideología, ¿no? Vas a Cuba y el fenómeno, ¿no?, en contra del bloque norteamericano es el 90%, no quiere decir que todos sean comunistas, pero ese fenómeno de nacionalismo que en Europa, ¿no?, es de otra manera, incluso hay una tendencia, ¿no?, en algunos aspectos burgueses o pequeño burgueses, allí se vio un nacionalismo popular y eso me enseñó muchísimo. Y en tercer lugar, el punto clave fue de que venimos aquí como que pensamos que somos seres superiores y allí son seres inferiores porque nos meten en el egocentrismo, y te encuentras ahí en América, con perdón de la palabra, que eres una mierda. Es decir, no sabes nada en la vida. Piensas aquí que llevas 3 títulos universitarios y te vas a juntar con un campesino en Colombia que ha vivido experiencias tremendas y acabas diciendo lo que no sabes tú de la vida, ¿no? Es decir, unas experiencias de vida que más allá de los libros que has visto, de las películas, hay experiencias que no sabes. Y esa persona que a lo mejor no sabe ni leer ni escribir, sabe que tú mucho más allá de la vida, de las experiencias, de los valores humanos. Y eso también te enseña muchísimo esa gente que está en la lucha al día a día. Yo creo que son 3 principios que sobre todo hay que cortar, ¿no? Antiimperialismo, etnocentrismo y organización vecinal y comunitaria, que son los frentes importantes hoy en día también en el siglo XXI. Casi nada, ¿eh? Bueno. Alguna de las experiencias, ahí te está resumido. O sea, antiimperialismo, etnocentrismo y la última es organización vecinal, que sí que es verdad que sí que es verdad, organización comunitaria, sí, de ayuda comunitaria, bueno, en fin. Sí que es cierto que eso se ha ido perdiendo, sí que se parasitó por parte de determinadas fuerzas de izquierda que luego han compartido con toda tranquilidad del mundo el bipartidismo entre PP, PSOE, PSOE, PP y han desgastado precisamente esos movimientos vecinales. Es más, cuando no los han hecho suyos, se han dedicado a destruirlos a través de estrategias que han ido ejerciendo los territorios, y eso, por ejemplo, en Mataró lo hemos visto y lo hemos vivido, y además han generado un sectarismo después, ¿vale?, del que no se habla, y me ha gustado mucho que lo pongas sobre la mesa. Esto nos da para otro programa, porque ahora yo quiero hablar contigo pero ahí lo dejo para que la gente también le dé un poquito a las neuronas y nos pongamos al día, ¿no?, y hagamos un poquito de historia, ¿no?, y especialmente los que venimos de barrios obreros, los que hemos estado y estamos involucrados en diferentes entidades, ¿no? Ahí lo dejo. Dicho esto, elecciones catalanas. A ver, ¿qué análisis sacas tú como sociólogo o como técnico? Bueno, han sido unas elecciones algo extraordinarias por el tema del coronavirus. Eso no hay que quitarlo. 80% de participación, que tampoco olvidemos que fueron elecciones excepcionales también hace 4 años, sí, donde hubo, ¿no?, que se parecía que era plebiscitaria y hubo un voto, Ciudadanos creció mucho ese voto más españolista, entonces fueron excepcionales hace 4 años y ahora. Yo creo que Cataluña está en una sensación de excepcionalidad por diferentes factores, pero eso está ahí. De acuerdo, la participación ha sido un 50% similar a las que fueron en el País Vasco y en Galicia, ¿no? También ha sido ese. Los resultados, yo creo que
hay varias lecturas. En primer lugar, está la posición bueno, pues de los partidos, ¿no?, independentistas, donde finalmente han conseguido 74, ¿no? Había 69, 70 diputados y ahora mismo 74. 135 en total, ¿no?, los escaños que hay en el Parlamento. 135, ¿no?, en el Parlamento. Entonces han pasado, si no me equivoco, 69 o 70, 74. Entonces ha crecido. Hay 33 en Esquerra Republicana, 33 los socialistas, que ha habido un empate técnico. ¿No? Ganan algo más en votos los socialistas, si no recuerdo mal. Después tenemos a Junts, que son 32, porque pierden 32, ¿cierto? Perdían 2 escaños, ¿no? Con el PDeCAT, al no ir junto con el PDeCAT desaparece del Parlamento. Totalmente. Después tenemos la irrupción de Vox con 11 diputados. Pero bueno, ahora hablaremos, ¿no?, de cómo se han movido estos votos, porque esa irrupción que llamamos irrupción de Vox es que ya lo teníamos en el Parlamento, lo que pasa es que quizás estaban en otros espacios, al menos es el análisis que yo saco, no sé si tú coincides conmigo o no, ahora después entraremos más en detalle, ¿no? Y después tenemos a la CUP, que, bueno, ha subido, creo que son 8 los regidores que... No, 8 no, perdona, 9 los regidores que tienen. Sí. 8 comunes que se ha mantenido, más con pérdidas, pero se ha mantenido, porque han perdido en votos y bastante además. O sea, si probablemente si los comparásemos con otras elecciones y hubiese habido el mismo número de tal, probablemente la pérdida se hubiese notado más. Estamos haciendo un poco de política ficción, ¿eh? ¿Qué más? Tenemos a Ciudadanos con 6, creo que no me dejo, y PP, ¿no?, que han pegado, ha sido que se quedó con 3, ¿no? Que se han quedado con 3. 4-3. Sí. O sea, que ha sido el batacazo grande. Ha sido se veía, ¿no? Yo creo que el voto más o menos no ha habido como grandes diferencias, simplemente ha habido una movilidad de votos, ¿no? Como comentabas. El crecimiento de Vox hay que... sobre todo aquí yo creo que el primer eje es el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista gana votos por la imagen ¿Tú qué opinas? Del efecto Illa, exacto. Es el efecto Illa, ya fueron inteligentes en eso estratégicamente, meten a Illa, ¿no?, como, bueno, el ministro de Salud, que todo y las situaciones y las críticas sí que es verdad que ganó mucho su posición personal de ser una persona tranquila. En un momento, es así, más allá de lo ideológico, en un momento de estrés, de saturación, de lo del coronavirus, la imagen, entonces más allá de lo ideológico, era un tío tranquilo, se le veía tranquilo, nunca había tenido allí enfrentamientos grandes en el Congreso, no digo de agresividad, ¿no? Y eso ha vendido. Entonces ha habido un voto del socialista que pasó de 17 ¿no? Pasó con el Iseta, ahora 33, justamente por eso. ¿Dónde ha sacado los votos el Partido Socialista? Mantiene más o menos los suyos y saca de Ciudadanos, que es una parte de votos que tiene, y incluso también una parte de votos que en ese momento que no ha salido en diputados, pero podía ser también de comuns, ¿no? Hay unos votos más de Ciudadanos, porque no olvidemos la posición del Partido Socialista con el 155 y su nacionalismo español. Tiene un voto, tiene una cercanía ¿no? Eso es lo que hace la cercanía con Ciudadanos. Con la socialdemocracia esta de Ciudadanos, ¿no?, que dicen que anda por Claro, ahí. Cuando nació al principio, ¿no?, que dicen que era izquierda moderada y salía, ¿no?, aquello hasta salía el Javier Nar, ¿no? Familias, ¿no?, dicen que está dentro. Claro. Dicen eso. Javier Nar diciendo que había estado con los sandinistas en el año 80, ¿no?, y había sido de izquierdas, pero ahora mismo todo lo que le huele a Venezuela es peste, ¿no? Y ahora sale como de izquierdas en los programas de tele, ¿no? Cuando, bueno, pues esa tendencia que parecía que era de izquierda, entonces ese voto que se va a Ciudadanos, ¿no? Se va en ese momento, y luego yo creo también que de común, lo que pasa, como dices, baja la participación. No olvidemos que yo creo que el voto de común lo ha mantenido por un voto histórico de iniciativa. Común se ha mantenido, se ha quedado aquí Podemos ya como un reducto de 8 diputados, con ese voto histórico de iniciativa, ¿no?, de gente que viene del PSUV en los años 70, que además nos dice a la gente joven que no sabemos lo que era el franquismo. Hay de todo, pero es esa gente que nos dice, no, si lo que tenemos ahora está muy bien, tú no has vivido el franquismo. Se piensa que tenemos que estar anclados en ese periodo. Y eso es un voto histórico o a nivel familiar, cultura familiar, que te vota el abuelo, te vota el padre y te vota el nieto, a veces incluso hasta con la nariz tapada. Pero ese voto, no olvidemos que cuando hubo unas elecciones generales de 2016, con el Domènech, la primera fuerza en Cataluña fue en Comú Podem. Sé que era votos generales, pero era la primera fuerza. Y ganó en todo la zona industrial del Baix Llobregat, de aquí, ¿no?, de Tarrasa al Vallès Occidental, fueron pivotes totalmente lilas, y ahora se ha vuelto otra vez a coger el voto del Partido Socialista. Yo creo que hay una idea, y esa es la crítica que se hace a Podemos, de convertirse en una marca blanca del Partido Socialista, de renunciar a muchos principios del 15M cuando se fundó en el 2015, y entonces llega un momento que hay dos posiciones. Está
El votar históricamente a un partido que tiene 140 años, votar a un partido que tiene 5 y dices, si más o menos es lo mismo, pues voto al de 140 porque tengo una tradición familiar. Y eso pasa. Entonces hay Yo mucha gente que... recuerdo, un poco al hilo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo recuerdo que antes del 15M y de que naciera Podemos, ¿no? Había muchísima gente que estaba en esa tesitura, o sea, gente de izquierdas que, bueno, pues activistas, militantes y tal, y votaban lo menos malo dentro del abanico que teníamos en la política, ¿no? Sí, en los diferentes espacios políticos que tenemos, ya sean estatales o aquí en autonómicos, ¿no? Y yo recuerdo que se votaba lo menos malo dentro de la izquierda por aquello de hay que ir a votar porque esto es una obligación y tenemos que hacerlo y porque el voto ha costado sangre y sudores en este país dichoso, ¿vale? Y además con muchísimas crisis políticas, como tú bien sabes, bueno, mejor que yo. Y ahora, ¿no te da la sensación de que hemos hecho un retroceso? Que Podemos creó, generó una ilusión, unas expectativas que ha incumplido totalmente y que ha habido un retroceso. ¿Y qué me cuentas de esa desafección política? Claro, finalmente ha habido una decepción porque el 15M fue creado en la calle con movimientos y un movimiento social y supongo que no lo que está viendo ahora en las calles en Barcelona y en todo el estado con lo de Hasél es bastante complejo, es muy heterogéneo. Lo que pasa que ahí, claro, Podemos, había una oportunidad, ¿de acuerdo? Entra con un acompañamiento mediático y se empiezan a generar círculos, pero ahora mismo la pregunta es, ¿dónde están los círculos? ¿Dónde están las bases? ¿Qué sucede? Que claro, ha perdido toda esa idea. Se metió en el establishment del régimen del 78, apostó por el tema electoral y perdió todo lo que fue la gente y las bases. ¿Por qué? Por un pensamiento a corto plazo. A corto plazo, yo prefiero, en lugar de tener a un crítico en la calle, prefiero ir con gente controlada en el Parlamento, voy para allá, pero claro, eso puedes tener tus repercusiones, porque a corto plazo puedes tener 60 diputados, pero puedes ir perdiendo. ¿Por qué? Porque te van a ganar los partidos históricos. No olvidemos que Podemos hubo un momento que sacó 69 diputados, ahora mismo está en 30 y algo, Cataluña se ha quedado, ¿no?, con 8 ya establecidos y finalmente vas a ser la marca blanca o el reducto. Perdiste en Galicia de mareas a ganar el voto el BNG, vas al País Vasco y lo vuelve a ganar HB, bueno, Batasuna. O sea, que hay mucha gente que empieza por estructuras de partido que ve más confianza que no en una propuesta electoral. ¿Qué sucede? Y aquí lo comentamos al principio en América Latina. Y muchos de Podemos vienen de aprendizajes con CEPS en América Latina. América Latina nunca se olvidaron de los movimientos sociales. Te viene una contradicción, porque tú puedes estar en el gobierno y un movimiento social te aprieta lo máximo para que hagas ciertas reformas, pero tú gobernando tienes ciertas complicaciones. Ahí lo puedo entender. Sí. Pero claro, cuando hubo el golpe de Estado en Complicada. Bolivia, es complicado, pero cuando hubo el golpe de Estado en Bolivia, mucha gente no votó por Evo en ese momento porque estaba crítico, porque había habido posiciones que a lo mejor no estaban de acuerdo en la gestión que se había hecho en algunos temas, porque recuerda que gobernando hay muchos problemas, vivienda, casas, el tema del campo, el tema de economía, muchos temas, no es fácil. Y más en Bolivia que están en un proceso de construcción de Estado. Perfecto, mucha gente te vota en contra, pero ¿qué sucede? Hay un golpe de Estado y esa gente salió en la calle defendiendo a Evo Morales y en contra del golpe de Estado. ¿Qué ha pasado? Que Podemos no ha construido eso. Ha construido un votante donde ahora, si mañana dice Podemos, salgamos a las calles porque es roto en el Partido Socialista, no va a crear esa movilización que hubo en Madrid en el 2015. Para nada, la gente está muy decepcionada porque se ha encontrado que no ha habido una apuesta por la calle, por los movimientos, sino simplemente el tema electoral. Y ha caído en el juego históricamente europeo, donde la gente acaba cansándose de política y buenos cuadros políticos se van yendo pues, a un programa de radio, se van yendo a una asociación, se van yendo a una ONG o se van yendo a pasar más tiempo con la familia porque están muy decepcionados. Si ahora mismo hacemos un análisis de grandes cuadros políticos en Podemos, del inicio empezamos a decir nombres y nos quedamos con un 10% de los nombres que fueron más sonados. ¿Sabes lo que a mí me llamó la atención? Y esto lo hablábamos en casa, ¿no? Yo cogí la lista de comunes y la estuve analizando, ¿no? Es que yo reconocí a mucha gente de ICB, porque de ICB sí que hay históricos bueno, que tienen una trayectoria, que son reconocidos y reconocidos. Pero es que de Podemos, de la gente que empezó en Podemos, de la gente que destacaba, porque hubo gente muy interesante en Podemos, gente muy potente, es que no hay nadie, absolutamente nadie, quitando a la Jessica Albiach, que se ha mantenido haciendo equilibrios, porque tú y yo lo sabemos perfectamente, que ha hecho muchísimos equilibrios para mantenerse en el poder,
porque tampoco ha sido favorita de Pablo Iglesias, y aquí ya sabemos cómo ha ido funcionando el tema, pero ha sido una superviviente y eso hay que reconocérselo. Entre Pablo Iglesias y Ada Colau ha sabido jugar ese juego. Estoy hablando de muchas interioridades y me he salido del tema, ¿vale? Pero bueno, como es conocimiento que tengo, lo comparto y como no estoy diciendo ninguna mentira, además lo digo bien. Ya aquella foto del no le dio cierta simpatía de Madrid. Se tiró con Coscubiela para un lado y tuvo la confianza de Coscubiela con aquel no en contra del 1 de octubre. Yo creo que aquella foto... Esa foto que en Madrid pudo ser muy simpática, en Cataluña, a las bases de Podemos habían votado mayoritariamente y habían hecho una apuesta por un secretario general y que habían votado por participar en el 1 de octubre porque o sea, nosotros creíamos en el referéndum y creíamos en que todo era merecedor o la gente de Podemos que estaban en ese momento, eran merecedores de un referéndum, desde la sanidad pública. Recuerdo que además eso se decía como vamos, lo repetíamos ahí como un mantra casi, ¿no? Y resulta que hay un problema que no se ha solucionado en Cataluña, que por eso está acarreando todas estas historias y todos estos problemas de convivencia en Cataluña desde hace ya muchos años. O sea, estamos hablando ya de casi 20 años con el problema catalán, entre comillas, que, señores, hay que resolverlo políticamente, es que no con los jueces, no prohibiendo, o sea, hay que sentarse y hay que sopesar, hay que plantear y hay que hacer un referéndum. Pues igual que en algún momento yo espero que el Estado español haga un referéndum sobre la República o sobre la monarquía, si más no. Si no sobre la República, como mínimo sobre la monarquía, sobre si la queremos, no la queremos, la legitimamos o no la legitimamos, porque nunca se han dado esos procesos, ¿no? Y dicho esto, ese Podemos se ha ido perdiendo. Yo no sé si tú has escuchado alguna autocrítica en estas elecciones. A mí me ha dado mucha pena no ver a un Podemos que haga autocrítica. O sea, les ha votado mucha menos gente, se han quedado detrás de la CUP, mucho peor, se han quedado detrás de Vox, bastante detrás de Vox y cero autocrítica. ¿Tú qué opinas de todo esto? Yo creo que no sé si a nivel interno habrán hecho alguna autocrítica, lo que sí quieren dar como la idea de que ha sido... fíjate la diferencia, en el 2015 yo me acuerdo cuando las europeas se ganaron 5 eurodiputados y salió Pablo Iglesias diciendo no estamos contentos con el resultado, con la idea de vamos a ganar. Fíjate ahora que en las catalanas salen con 8 y de repente sale y dice estamos contentos con el resultado, porque se han convertido en lo que decíamos, en un pivote más de los pactos de partido dentro del establishment, lo que se decía Casta y lo que están buscando con que hemos sacado el resultado esperado para ir a una negociación e intentar hacer un gobierno con Esquerra Republicana y con el Partido Socialista, intentar otra vez a reconstruir el tripartito. Entonces, si en ese momento dices hemos sido un fracaso, tú en la negociación vas a menos. Te dicen, no, estamos contentos para intentar ir a la mesa y generar ese pacto, que es una de las posiciones que se van a intentar, ¿no? El Partido Socialista, Esquerra Republicana y Podem, que es al final reconstruir ese tripartito, que el que hubo hace 10 años. ¿Que se va a poder hacer eso? Yo lo creo complicado. Complicado sobre todo por la posición de que el Partido Socialista en ese momento había una posición que era Maragall, donde se criticaba mucho, Ciu era otra posición. Que reconocían el nacionalismo catalán, que además había una rama, yo eso también lo echo de menos del Partido Socialista, había una rama nacionalista que era gente potente, que bueno, estaba Maragall, que además fue el primero que dijo lo del 3%, ojo. Lo del 3% y estaba su hermano que pasó luego a Esquerra Republicana, o sea, mucha gente se cambió luego a Esquerra Republicana porque en ese momento ellos estaban de acuerdo con la autodeterminación, se consideraban, ¿no? Gente pues, con la identidad catalana. Estaba el Partido Socialista y el PSC, no olvidemos que son dos partidos dentro de uno aquí en Cataluña. Y la línea de Maragall al PSC, entonces era esa posición. Sí, pero eso fue en el 2003 cuando hubo el pacto, es que estamos hablando ahora de casi 20 años después, donde la historia ha sido muy diferente porque el Partido Socialista, bueno, pues ya se desenmascaró y se vio el pacto del 155, se vio su foto con Ciudadanos, con Vox y el Partido Popular. Entonces, si Esquerra Republicana hace ese pacto, va a caer, porque hay una cosa idiosincrasia en Cataluña. Están los partidos, pero yo creo que en Cataluña, y de ahí tampoco ha sabido aprovecharlo Podemos, Cataluña tiene históricamente una movilización, un tejido social que va mucho más allá de los partidos. Y ahí el movimiento independentista ha sido inteligente por conocer la idiosincrasia. Se creó, no estaba lo que potenciar el Òmnium, estaba lo de la ANC, porque decían, no, aquí tenemos a gente, los partidos por otro lado, pero luego viene gente de Madrid, con todo el respeto, que se piensa que Cataluña es lo mismo que Madrid.
Y con todo respeto, y respeto a los compañeros de Vallecas, que vamos, es algo de premiar. Me refiero a nivel de burócratas de Madrid, que se piensan que la realidad es de partidos, desde el Congreso, y porque lo tienen allí, y desde los ministerios. Cataluña tiene otra realidad, y que es la calle. Los que están saliendo a luchar ahora es la calle. Entonces supo hacer muy bien el movimiento independentista de, perfecto, estamos ahí. Y ese movimiento tiene una presión. El 11S sale 1 millón de personas, y son de diferentes partidos. Entonces, claro, supo incluso hasta la derecha catalana, CiU, se rompió por ese movimiento. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Pero se rompió. Hasta Junts tuvo que girar más al independentismo cuando Puyol ni hablaba de eso. Era un tío ladrón del 3% que utilizaba el tema de Cataluña. Pero todo ese fenómeno social que tiene Cataluña es súper importante. Entonces, ahí viene el tema de que no sabe tampoco hacer esa lectura Podemos. Se acaba metiendo en ciertos pactos de partido y olvidando la calle. Y ahora viene el tema de ¿por qué no ir también a ese espacio que son los barrios obreros? Tenemos Badía, tenemos Arenal de Mataró, tenemos en zonas de barrios de Tarrasa, donde hace un Ojo, voto... Ojo que en Mataró, y te apunto un dato, o sea, por desgracia, exceptuando el centro y algunos espacios, algunos colegios electorales del centro, tenemos como segunda y tercera fuerza Vox. Claro, eso es. Aquí en Tarrasa, la cuarta fuerza. Del cordón rojo, ¿vale? A entregar nuestros barrios a la extrema derecha, cuando nuestros barrios son plurales, son diversos y tenemos una realidad en la que no se está trabajando y olvidada por todas las instituciones, desde la Generalitat hasta el Ayuntamiento de Mataró. Hablo ahora de Mataró, que es lo que más vivo y conozco, ¿no? Pero sí. Ojo, o sea, porque es que es hora de que nos pongamos las pilas. Y lo digo claro, de verdad. Porque yo creo que al final llega un momento que hay un descontento popular. Vas a barrios, el tema de hipotecas, el tema de que mi hijo no puede ir a la universidad cuanto antes era permitido hace 10 años y no va a poder ir pues no puedo pagar, el tema de la luz, el tema del agua. Y de repente, claro, te sale lo que es en realidad la izquierda, ¿no? Pongamos ahí Podemos, y te sale hablando de intentar reproducir el mismo sistema del régimen del 78, pues esa gente acaba viendo de que no me acabo representado. ¿Quién lo utiliza? Con la fake news, los mensajes al estilo Donald Trump, lo utiliza la extrema derecha. Yo conozco gente de Vox, votantes, conozco gente, son gente obrera, gente humilde, gente generosa, gente válida, buenos amigos, y tengo un buen amigo, casi mi mejor amigo, por decirlo, de Vox, voy a ser sincero, pero es un amigo que va a poner siempre su trocito va a quedarse su trozo de pan y me lo va a dar. O sea que luego en la vida del día a día está ahí, o sea que está lo teórico y lo práctico. El problema es por qué no se ha llegado a esa persona con un discurso de izquierda. Están los medios, de acuerdo, está todo aquello, ¿no? Pero ahí es porque falta organización política, porque su padre o su abuelo sería del PSUV en su momento seguro, pero falta todo ese entramado de calle. Y no solamente tenemos que empezar a salir en la sexta y ya está, sino llegar a hacer tejido. De ahí vienen las experiencias que te decía de América Latina, donde había gente que había votado a un dictador antes de Evo Morales, a un dictador Hugo Banzer, la había votado, y 6 años después votaba a Evo Morales diciendo una nueva constitución y viva el indigenismo. Y decías, ¿cómo ha cambiado esa hegemonía? Por la lucha de calle, por la lucha de barrios. Y a veces nos pasamos en las nuevas tecnologías, que es un instrumento más, pero yo creo que sigue habiendo la lucha de calle, sigue habiendo eso, hay que entrar ahí. Y claro, ese mensaje falso que utiliza la derecha, que en realidad, si eres bueno de izquierda humilde, no tienes por qué hacer fake news, porque Donald Trump es un experto y vos lo estás reproduciendo, está llegando a esos sectores, a esos barrios. Y eso es un problema muy grave, que yo creo que eso de cinturón lila, pasar a un cinturón verde, es algo, en 5 o 6 años, es algo para hacer, como decías, autocrítica a Podem, y en lugar de decir, yo creo que si hubiese sido Podem y decir, es patético que saquemos 8 y que Vox haga 11, aquí lo hemos hecho algo mal, tenemos que salir y reconstruir, hermano, nos hemos equivocado, perdonar, vamos a hacer esto. Hubiese sido más elegante que decir, estamos contentos y vamos a hacer presión para que Esquerra Republicana y el PSC negocien. Sí, porque la lectura que tú haces desde fuera, cuando tú escuchas bueno, estamos contentos porque nos hemos mantenido, hemos soportado a pesar de la pandemia, del abstencionismo, de no sé qué, estáis manteniendo cuadros políticos porque habéis montado chiringuitos, con perdón de la expresión. Y quiero decir chiringuitos en cuanto a que fulanito... De hecho, solo tienes que coger el Consell, por ejemplo, del Consell, ¿no? que tenemos ahora. Al final estás reproduciendo la misma estrategia que el PSC, etcétera, etcétera, que va colocando a los amiguitos, a los que están en los movimientos sociales, les dan el puestecito de trabajo aquí y allá. Y eso lo digo porque lo he visto y lo he conocido y lo he visto en primera persona. Y lo digo y lo puedo decir porque yo he estado en el ayuntamiento, pero jamás he hecho uso de ese tipo de historias. Pero sí lo he visto. Y además...
enquistado en las instituciones de una manera tradicional ya, o sea que ya es como es lo normal, y ves a gente de ICB, gente de los socialistas, gente de tal, que se van colocando, pues eso, qué casualidad que acuden a las convocatorias de plazas públicas que prácticamente no se entera ni Cristo, qué casualidad que en los planes de ocupación ves a las señoras D o los señores D, y dices, hombre, conociendo los servicios sociales un poquito y con toda la pobreza que hay en Mataró, porque es que hay una pobreza estructural, con toda la pobreza que hay, sobre todo, o sea, con toda la falta de trabajo que hay, sobre todo en el segmento de la juventud y en los mayores de 40 y tantos años, que en un plan, que en 2 o 3 planes de trabajo que tengamos en Mataró, veas a los amiguetes de tal, de determinadas asociaciones, de determinadas no sé qué, dices, hombre, pues la gente al final dice, ¿qué? ¿Ya te has enchufado ahí, no? O sea, que es lo más normal. No, a mí me dice muchas veces, tú que has sido muy tonta. O sea, gente que viene a pedirme ayuda, ¿no? Del barrio y tal, porque bueno, y tú que has sido muy tonta. Eso me lo siguen diciendo a día de hoy. Digo, bueno, yo me siento bastante satisfecha conmigo mismo y con mi postura. Puedes dormir tranquila. Sí, duermo tranquila, exactamente. Y además me siento muy satisfecha porque afortunadamente tenía trabajo, lo tengo y tengo oportunidades de trabajo, lo cual quiere decir que algo he hecho bien en mi proceso curricular, ¿no? Así de claro, que no me han regalado nada, ¿eh? Que yo soy hija de obreros. Tú y no te pueden sacar nada de los demás, así, exacto. Ahí está. Ahí está. Y dicho esto, al final, un poquito recuperando el hilo, ICB era la bisagra del Partido Socialista en su momento. Hubo momentos muy buenos en los que teníamos, por ejemplo, a personajes como Anguita, que no tenía ningún pudor en hablar sobre el programa y negociar con el PP cuando se terciaba. Y yo pensando estos días en un personaje como Anguita, ¿no? Tan poco reconocido, sí que se le ha reconocido mucho cuando ha fallecido, pero yo que viví la época de Andalucía en Andalucía y siendo el alcalde más votado, queriéndolo gente muy amplia y diversa, que no eran comunistas, ya te lo puedo asegurar yo, en Córdoba, ¿vale? Cuando estuvo de alcalde, siendo una persona muy reconocida, se le machacó mucho en la izquierda, sobre todo la élite del comunismo o del eurocomunismo, ¿no? de la época. Entonces, yo te hago una pregunta. Si Anguita o personajes históricos que realmente han construido y pese a toda la adversidad que han tenido, y se han sentado a hablar de programa y a conseguir propuestas y a luchar por las propuestas, ¿cómo puede ser que ahora veamos a una Jessica Albiach que dice que ponga vetos? Es que yo no lo entiendo esto. O sea, sobre todo, esto lo puedo entender en un momento de bonanza, de que, escucha, el mundo nos sonríe y el sol sale cada día para todo el mundo y no tenemos colas de hambre, no estamos sufriendo desahucios. En Mataró estamos sufriendo desahucios a diario en plena pandemia, ¿eh? Ojo, a diario. Subidas de luz. Bueno, tenemos una situación bastante crítica como para que se pongan vetos a nadie. Entonces, ¿a ti todo esto qué te dice como experto, como técnico, como sociólogo? Bueno, yo creo que hay una posición clara con Anguita que fue muy dura en su momento y le dieron hostias, por decir, en todos lados, y luego se ha visto que la larga fue mucho mejor, que Anguita tuvo una cosa clara: el Partido Socialista es el enemigo de clase. Programa, pero el Partido Socialista son, y quien dijo aquello de la pinza, me acuerdo que cuando vino Anguita Tarrasa aquí en el 98, que fui al meeting en Bonaire, el barrio Bonaire, lo dijo muy claro, es decir, yo hago programa, y puedo hacer si tú mañana viene la extrema derecha, pero vamos a hablar de la vivienda y nos dice paramos los desahucios, ¿y por qué no? Porque vivimos en las etiquetas y tal, ¿no? Es decir, en ese caso. Luego, en el tema del aborto, la mujer y la migración, claro que sé que no voy a dialogar con ellos, pero ¿por qué no? No negoció en su momento, y muchas cosas que se le criticó históricamente, el pacto germano-soviético, que salieron aquí, germano-soviético, ese pacto que hizo estratégicamente que no fuesen es decir, que hizo en ese momento que Occidente entrase en guerra contra los nazis, que le habían dado la oportunidad de ir contra la Unión Soviética. Pero bueno, vamos a entrar en historia. Anguita lo que hizo fue, en ese momento, dejar claro que el enemigo de clase es el Partido Socialista. Lo tenemos. La corrupción, el caso Gal,
las reformas laborales, el tema de, bueno, hicieron todo lo que fue este blanqueamiento del franquismo fue el Partido Socialista. Nos lo planta sobre la mano, diciendo, tenemos que desenmascarar que el Partido Socialista es derecha. Y si hacemos que el Partido Socialista se vea como derecha, nosotros tendremos una izquierda más plural. Mucha gente votó a Podemos en su momento, en el 2015, con ese discurso que era más postmodernista de no izquierda-derecha, pero metió en todos. ¿Por qué ganó Podemos muchos votos? Porque todo lo metió en el mismo saco. Casta. PP y PSOE es lo mismo. Lo hizo así. ¿Qué ha pasado ahora? Que Podemos lo que está haciendo es, tenemos la derecha que es PP Vox y tenemos la izquierda que es PSOE. Y ha vuelto a reproducir. Y Anguita lo decía de eso, pero de otra manera, diciendo, ellos no son izquierda, nosotros somos izquierda o izquierda unida, somos nosotros, por lo tanto, lo que queremos es desenmascarar a esa falsa izquierda y de esa manera sumar, construir y llegar. Anguita llegó, si no me equivoco, Izquierda Unida con 22 diputados. Cuando entra Frutos, Anguita le da el infarto en el 98-99, deja la política, entra Frutos, un eurocomunista al 100% ahí, ¿no? Abismal y en contra de todo proceso de Cataluña, y hace un pacto con Almunia. Se cae y Aznar gana la mayoría absoluta en el 2000 sin ningún problema. Entra Llamazares y se quedan con 2 o 3 diputados Izquierda Unida. Ya era una fuerza con deuda, bancos, para eliminarse en todo momento. ¿Por qué hizo eso? Bueno, pero la mitad de las sedes embargadas, que hablan mucho de CIU, pero es que ellos no son honestos, no cuentan la verdad. Iniciativa, los verdes, entonces se metió todo en ese juego que finalmente queda claro que lo que está haciendo Podemos es reproducir, en lugar de analizar la visión de Anguita, de ir construyendo poco a poco, porque la revolución y el asalto a los cielos no se hace en 5 días. Hay que reconstruir, hay que construir, crear conciencia, organización, barrios, sumar poco a poco, porque si mañana... Consolidar organizaciones, consolidar círculos, hacer ese trabajo de base que no se ha permitido en Podemos. No se ha permitido en ningún momento. Lo de América Latina, en Bolivia, eso de que hubiese una nueva constitución y un movimiento indígena y tal, es que venían construyéndose hace 30 años. No venía de repente la lucha del agua, las mingas indígenas, la guerra del gas en el 2000, la guerra del agua en el 2003, todo eso venía de un proceso de muchas luchas, Evo Morales en la cárcel, en Venezuela lo mismo, la matanza del Caracazo, el intento de cívico-militar en el 92, venían de unos procesos. Y aquí de repente no se ha hecho ese tipo de lectura, es decir, lo que tenemos que hacer es, sobre todo, es romper con el establishment. ¿Y qué pasó en América Latina? Con eso la premisa que hablamos al principio, quedó claro que todo lo que era izquierda y derecha en la Cuarta República en Venezuela o en lo anterior de Bolivia, todo era una farsa. Hay que construir algo nuevo. Pues aquí era la idea primera de Podemos, y fue así. De repente cae otra vez a reproducir el régimen del 78 y ser los más constitucionalistas, y caen. Entonces, Anguita nos enseñaba eso. Anguita era eso, con muchas críticas que se le puede hacer, pero nos enseñó mucho de decir, nosotros somos la izquierda y el Partido Socialista es un partido socio-neoliberal, otanista, de Europa, de Maastricht, del caso Gall, nos salía. Y cuando hacía programa, porque de repente que estaba en la oposición a Aznar y decía, pues sí, mira, vamos a hacer una ayuda para los agricultores de Andalucía, y firmaban, es que aquí está con la derecha y tal. Si con la derecha está el Partido Socialista día a día, se ha hecho en la Unión Europea el 80% de los votos del Partido Socialista, los populares, son conjuntos, se han hecho el 150 y el 135 de la Constitución, ¿quién lo hizo? Partido Popular y Partido Socialista. Entonces, ellos son la casta, y creo que hay que recuperar ese mensaje de Anguita. Y como bien dices, ya no es sumar a comunista o no comunista, es ciudad al ciudadano que es sus derechos por la educación, por la salud. No entramos de ideologías, ahí entran los cuadros políticos, pero el del día a día quiere una vida digna. Y ese es el discurso que por eso hizo Anguita ser un alcalde reconocido. O sea, tú estando en una institución, la que sea, desde la municipal a la estatal, tú tienes que negociar y sentarte a debatir tanto los proyectos de ley como las leyes, como, bueno, depende como el día a día del vecino en un ayuntamiento. Y eso te lleva a hablar con todos los que están sentados en la mesa contigo. Es más, yo hago el paralelismo con una empresa, ¿no? Yo trabajo en un hospital y en un hospital me toca trabajar con el de Vox codo con codo, y a mí me importa un carajo que sea de Vox, porque lo que hay que sacar es los objetivos del equipo que está conformado en la sanidad, que la unidad que te ha tocado salga adelante y que los enfermos estén atendidos y estén correctamente cuidados, y que el tema salga. O sea, si los trabajadores en un espacio de trabajo somos capaces de quitarnos los sombreros y de ponernos el sombrero de aquí, hay un objetivo común y tenemos que sacarlo adelante sí o sí, y cuanto mejor coordinados y más comunicados estemos, la cosa tendrá más éxito, sobre todo cuando trabajas con equipos.
¿por qué cojones, con perdón de la expresión, que no es lo más ideal lo que acabo de hacer, pido perdón a los oyentes, ¿vale? ¿Por qué narices, o sea, no hacen lo mismo los políticos? O sea, cuando tú estás en una institución, tú tienes que mirar que ese plan, ese contexto de ciudadanía salga adelante, Claro. ¿no? Es como la diplomacia internacional. Llega de repente y pongamos Cuba, Venezuela, que tienen un sistema muy diferente que la República Islámica de Irán, pero Irán y Venezuela dicen, oye, vamos a cooperar con el tema del petróleo. Y cuando Venezuela ha tenido un bloqueo, quien le ha dado petróleo ha sido Irán. ¿Son sistemas similares? Claro que no. Y son sistemas que se le puede criticar mucho desde nuestro punto de vista Irán y el tema de mujer y el tema de tal, muchas cosas, pero en la diplomacia internacional tú dices, hombre, si Irán va a ser mi aliado, me va a dar y va a vencer el bloqueo de Estados Unidos del petróleo, ¿qué le va a decir? No, no me gusta tu política, esto. No, estamos haciendo un convenio donde yo respeto su soberanía y es la mía, pero de esta manera vamos a unificar fuerzas en contra del enemigo común porque me está boicoteando. Y eso lo ha hecho Cuba con muchos países. ¿Qué pasa? ¿No llevan médicos Cuba a dictaduras africanas, pero luego la dictadura africana ha dicho no al bloqueo y ya está ayudándole en eso? Claro que sí. Y podemos decir, o cuando se habla de que si Cuba negociaba con Franco en su momento económicamente, y decías, ¿por qué me voy a negar si de repente con Franco me daba y vencía el bloqueo? Le voy a decir que no, que eres un fascista, que nos ponemos así, vayámonos a Marte y queremos una república nueva. Hay muchas cosas que son pragmáticas. Lo importante es no perder los valores, pero sobre todo tener eso sobre la mesa y es programa, programa, programa. Y si ellos cumplen, ya me pueden decir una cosa, porque esto es muy, muy sencillo. Está el racismo teórico y el racismo práctico. A mí me puede decir una persona que es racista, pero luego de repente tiene un amigo que es marroquí. Y me sale uno que va a hablar en la universidad y me empieza a decir, no, porque en contra de la exclusión, la integridad, tal, tal, y luego tiene una mujer que es latinoamericana que le paga 500 euros explotándola. ¿Quién es más racista? ¿El teórico o el práctico? Pues ese profesor que va aquí de izquierda, que está explotando a una mujer latinoamericana, es más racista que el que te dice que es un racista y su mejor amigo magrebí. Esa es la diferencia. Entonces, entre lo teoría y lo práctico, no hay que dejarlo de banda. Se nos acaba el tiempo ya, ¿vale? Ya nos hemos pasado hace 10 minutos más o menos, pero no pasa nada, porque la verdad que está muy interesante. Me gustaría que hicieras una pequeña pincelada sobre qué es lo que está ocurriendo con el tema de Pablo Hasél, ¿vale? O sea, ¿se produce una vulneración de derechos o no con el encarcelamiento de Pablo Hasél? ¿Hay violencia en las calles y hay violencia estructural en las instituciones, empezando por el cuerpo de funcionarios, que en este caso serían los Mossos de Escuadra, por lo menos con algún sector de estos? Porque tampoco voy a generalizar y voy a considerar a todo, y además lo hemos visto en las imágenes, ¿no? No voy a considerar a todo el cuerpo de Mossos como los mismos torturadores que a veces vemos, porque lo hemos visto, que entre ellos mismos pues ha habido momentos en el enjaulamiento que hubo ayer, por ejemplo, en Barcelona, se ve a un mozo detrás de otro diciéndole para. Es decir, que aquí internamente hay disparidad de opiniones, no hay una sola dirección y está clarísimo que hay sectores que defienden una manera de actuar o una estrategia a la hora de actuar u otra. En Cataluña llevamos ya 8 pérdidas de ojos de diferentes personas a lo largo de los últimos años. O sea, señores, algo está pasando en Cataluña y hay una serie de protocolos que en Europa funcionan, en Alemania, en Francia, donde se usan en Alemania no se usan ahora no me sale la palabra, sí, FOAM. y el FUAN, exacto. De esto de bolas, ¿no? Bolas de goma. Disparo FOAM, ¿no? Los que son el FOAM es como la tipo de bola que te tiran. Sí. Y hay unos protocolos muy estrictos de cuándo utilizar armas de fuego o, bueno, disuasorias de este tipo, ¿no? Entonces, hombre, es muy extraño que, jolín, si está prohibido disparar, o sea, si hay que disparar a las zonas inferiores en caso de que haya que utilizarlas, ¿cómo puede ser que 8 pérdidas de ojo? O sea, es que estamos hablando de cosas muy graves por ir a manifestarte. Por ir a manifestarte, no lo olvidemos, ¿eh? Porque es que hay gente que ha cometido auténticos delitos que están de rositas, y tenemos al rey emérito, sin ir más lejos, que ha cometido, bueno, desde explotación de mujeres, como se está viendo, blanqueamiento de dinero, o sea, cosas que deberían de... Bueno, ese señor en otros lugares probablemente estaría en la cárcel o cerca de ella. Hemos visto a un rato que se ha ido de rositas, hemos visto
a lo largo de estos últimos años, como el PSOE ha perdonado y ha indultado a auténticos corruptos, una corrupción que se ha perdonado. Y ahora resulta que contra manifestantes... Y luego hay una cosa que yo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo recuerdo las movilizaciones de los 80, las movilizaciones estudiantiles, no sé si tú te acuerdas, y yo recuerdo que en esas movilizaciones siempre a última hora se acababa liando, especialmente en Barcelona y sobre todo en Madrid. No sé si tú te acuerdas de un personaje que se llamaba El Cojo, que eran delincuentes pagados por determinado partido político, ¿vale? Que se infiltraban en las manifestaciones precisamente para desprestigiar estas manifestaciones. No sé yo si algo de eso puede estar ocurriendo ahora, tanto en Barcelona como en Madrid, como en otros lugares, ¿no? Y luego, 109 detenidos que tenemos a día de hoy en Barcelona. En fin, jóvenes olvidados que están en un caldo de cultivo sin futuro, porque yo me paro a analizar y a ver a los jóvenes desde mi posición de casi 50, de mujer de 50 años, ¿vale? Y, ostras, no lo tienen nada fácil. Los hemos metido en una pandemia, los hemos criminalizado a través de muchos medios de comunicación, porque se les ha señalado por fiestas, por no sé cuánto, pero yo he visto a muchos jóvenes en la Cruz Roja colaborando, organizándose, echando una mano en la calle, y eso no ha tenido resonancia social, ¿vale? Entonces, ¿a qué estamos jugando y por qué el sistema señala determinados espacios? Cuando, ojo, no olvidemos que es la juventud la que tiene la capacidad de impulsar los cambios sociales. Sí. ¿Qué opinas tú de todo? Es una pregunta amplia, ¿eh? Sí, pero es que yo creo que hay que reflexionar también un poco, Sí, ¿no? yo creo que mejor reflexión que pregunta directa. Es una buena metodología porque al final es, ¿no? De sacar cosas. Yo creo que, en Porque primer todo lugar, está ligado al final. todo está ligado, es verdad, ¿eh? Todo es en realidad de la coyuntura y el contexto político, social y económica que vivimos. En primer lugar, lo que pasa en España de los ojos, ahí veníamos, ¿no? La similitud en América Latina es que en Chile han perdido 300 los ojos de la movilización del 2019. ¿A qué viene a decir con esto? Que Chile fue un país que no hubo una transición, la constitución pinochetista continuó, en España blanquearon con una monarquía, ¿no? Pero finalmente el régimen 78 es el hijo de ese franquismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la policía y los militares, tanto en Chile como en España, provienen de un sistema, de un golpe de Estado y aquí una guerra civil con esa dictadura de 40 años. Si no hubo en ningún momento una propuesta de reconstrucción de lo militar, de todas las fuerzas y tal, como pasó, por ejemplo, la revolución de los claveles en Portugal, porque yo, por ejemplo, no tengo muchos datos de Portugal, no veo mucha imagen que salgan pegando hostias todos los días. Y aquí no solamente es algo de ahora, es que la movilización es del 2012, es que la marcha del 15M del 2011, es que lo de Cataluña el 1 de octubre del 2017. Entonces, en 10 años es que hemos tenido una represión que justamente España está en el punto de mira de organismos internacionales, porque hasta la Unión Europea está teniendo esta vergüenza de España. Decir, hombre, ¿qué es lo que está pasando aquí? Llega un momento que, claro, que a nosotros en Europea, organismos internacionales, derechos humanos, lo que pasa es que intentan siempre, pues bueno, salir como sea, porque España es la cuarta potencia dentro de la Unión Europea, no es un país pequeño. Entonces, eso está ahí, ¿no? De que yo creo que hay que analizar el contexto histórico. Si pasa esto en España, y ahí vengo a decir a la gente que muchas veces me ha criticado de pedir bien el franquismo, de decirle, hubo errores en la Constitución del 78, porque son la misma policía y los mismos militares, y no se ha juzgado a nadie en España, y tienen totalmente impunidad de pegar, y no solamente ahí, recordemos lo que pasó en Jaén, recordemos lo que pasó en Arrecife, que pegan al día a día en la calle, y porque se ha grabado, que pasa muchísimo, llega y tienen la total impunidad de hacer lo que les dé la gana con tal. Entonces, si además se juntan antidisturbios, que a veces incluso parece que vayan con drogas y todo, ¿no? De la alteración que llevan, la de adrenalina para pegar y tal, pues eso es lo que pasa, ¿no? De que tú dices, bueno, esto no se está dando una policía democrática. ¿Qué viene ahí? Esa represión no es solamente el movimiento de Pablo Hasél, que en realidad, pues no, un cantante que esté en contra, ¿no? de organismos y presidentes internacionales están hablando, ¿no? De que es una violación del derecho, ¿no? La libertad de expresión y tal, pero viene ahí detrás lo que bien dices, ¿no? Es un tema estructural. Es que España es el segundo país de la OCDE con el 40% de desempleo juvenil. Yo que soy docente veo a esa gente sin futuro y además le hago la orientación laboral, formación y orientación laboral. Y estoy explicando y no les digo, bueno, es decir, no les veo con futuro, pero tampoco les puedo proporcionar alternativas de futuro. Claro, es decir, la alternativa, ¿cuál están viendo cada vez más? Irme del país. Pues me voy, y cuando conocen un poquito mi biografía de, hombre, tú te has ido y has hecho esto, ¿yo por qué no me puedo ir? Pues yo me voy del país. Eso es lo que está pasando, fuga de cerebros en este país. No hay. Entonces se criminalizan los jóvenes de esa gente que añora esa transición
cuando estamos viendo que un 40% que hay es porque la gente esa de esa transición, lo siento con todo el respeto, pero ha votado a ese Partido Popular, ese Partido Socialista, y ha hecho que no salgamos ya de crisis del 2008, volvemos a la misma crisis y España es una economía totalmente vulnerable. Hoy en día, si la vivienda está peor que cuando Franco, si los estudios peor que cuando Franco, entonces hay muchas cosas a nivel económico. Ya no estamos a nivel económico donde si parecía, ¿no?, de decir, bueno, mis padres tenían más dignidad de comprarse una vivienda y hoy en día yo no tengo vivienda, ni en la puta vida, como dicen muchas veces en el lema, no tendrás una vivienda en tu puta vida. Y mis padres, con la fábrica textil, haciéndole esfuerzo y horas, en 10 años tenían su pisito obrero de 70 metros. Hoy en día ni tenemos eso. Entonces, no me hablen de progreso, es un regreso. Y la gente joven a veces llega un momento y dice, ¿qué tengo para perder? Salgo porque no veo futuro, no tengo, no, ni siquiera me puedo ir fuera, ni tengo aquí un máster, ni tengo un doctorado, ni puedo ir. ¿Qué tengo para perder? Pues voy a salir. Y salen. ¿Cuál viene la alternativa de la represión? La infiltración. Porque tú estás en un movimiento social y el movimiento social es complejo. La policía se puede infiltrar fácilmente. Es que tenemos foto del 2012 que un policía le estaba pegando a otra diciendo, compañero, que soy yo. Claro que ha habido siempre infiltración. Yo ahora me pregunto, la pregunta que parece tonta, pero tenemos que hacer todo. ¿Algún manifestante se puede infiltrar en la policía infiltrar la policía en ese momento y ponerse el vestido y tal? Imposible. ¿Algún policía se puede poner una ropa o tal y se puede meter en los manifestantes? Así. Entonces, seamos realistas. Lo puede hacer la policía, pero un manifestante al revés es mucho más complicado. Entonces, eso es constante para decriminalizar en todo momento. Y los medios de comunicación, el cuarto poder, están ahí, diciendo constantemente, porque hoy en día tenemos las redes y algo sale, se escapa, pero es que los medios es criminalizar en todo momento. Yo la única cosa que, y así para acabar, la única cosa que quiero comentar es, si la gente sale a tiendas que eran tiendas de gracia, tiendas ricas, no han ido a la frutería o al Paqui, yo he visto que han ido a lo de a Gracia, que es la calle con PIB per cápita, no sé, de las más altas de España, y van allí a esas tiendas pijas y van a saltar, pues eso solamente pasó en América Latina, son saqueos de gente que ve que no tiene futuro. No estoy diciendo que unas Bam Nike le vayan a hacer mejor y tal, pero también son unas resistencias. En Venezuela, es decir así, antes en el Caracazo en el 89 pasó lo mismo. La gente de barrios populares saltaron las tiendas. Y eso fue un indicador, no estoy diciendo que esté de acuerdo o no de acuerdo, pero es un indicador de pobreza, de exclusión, que entonces esa gente se ve fuera del sistema capitalista y no le entra el goteo y por lo tanto van a manifestarse y es una protesta más, ya no es el producto, es que le den por saco a este de la mango porque este es mi enemigo. Lo que pasa es que ahora falta una fuerza política que construya, lo que decíamos de Podemos, que construya, que genere conciencia y a partir de un saqueo y un acto incluso individual se vaya generando conciencia revolucionaria de cambio. Y eso ahora mismo no lo veo viable porque no hay ninguna organización que sea la vanguardia para aprovechar este momento histórico. Nos acaba el tiempo y casi que podríamos decir aquello que decían muchos los anarquistas, ¿no? De no hay paz social si tengo hambre, ¿no? O sea, ¿vale? O sea, y esto es un poco bueno, son las circunstancias que están ocurriendo, ¿no? Entonces, estaría bien que alguien se pusiera, alguien de los poderosos, se pusieran a analizar la situación actual y a colaborar en esa reconstrucción que todos necesitamos, hacer un buen análisis, porque probablemente construyendo un contexto positivo, no hemos hablado de ecología, porque ahora hay mucha gente de izquierdas que dice que ahora ya esto de la izquierda y de la derecha se ha perdido, que tenemos que hablar de ecología y hablar desde otro ámbito, ¿vale? Eso nos ha quedado para otro día pendiente, Aníbal. Ha sido un placer tenerte hoy en la radio, en el Megafon de Mataró. Eres un pozo de sabiduría. Espero volver a poder tener de aquí a un par de meses y que sigamos analizando cómo va yendo todo. Espero seguir escuchándote, espero que tus alumnos sepan aprovechar, sepan estrujarte al máximo. Muchísimas gracias, compañero, y todo un placer. Nada, gracias a ti por la invitación. Siempre que podamos compartir, pues aquí estamos, porque bueno, al final estas reflexiones no solamente es para los oyentes, sino también para mí, que a veces esa reflexión la tenemos que hacer todos y todas para aprender y abrir los ojos. Yo creo que es importante y a veces uno mismo no la hace, sino con conversaciones entre dos personas, pues uno acaba aprendiendo muchísimo. O sea que gracias por la invitación y aquí estoy para lo que haga falta. Muy bien, muchas gracias, Aníbal.